Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 36. Ya estamos en el sexto capítulo de la cuarta temporada. Gracias a todos, como siempre, que me acompañan y que están aquí reunidos una vez más conmigo. Les quiero agradecer, como siempre, el que me dan un poquito de su tiempo para escuchar y estar aquí en su podcast de literatura que les trae como siempre muy buenas historias. Espero que se encuentren muy bien en estos días calurosos del mes de abril. Entonces, del 2025, cuando se está grabando este capítulo, les tenemos preparado el programa para el día de hoy. Espero que sea de su agrado, que sea muy, muy interesante. Y bueno, pues, como siempre, para dar inicio a esta historia, quisiera agradecerles los comentarios y toda la participación de quienes estuvieron ahí haciendo comentarios con respecto del episodio pasado. Gracias a todos aquellos que les gustó el capítulo anterior, el de la sirena Parténope. Espero que haya sido mucho su interés. Igual recuerden que si tienen algún tema en específico que quisieran que tocáramos en su programa, lo podemos hacer. Podemos investigar, hay muchos temas, hay muchísimas historias y con gusto vamos tocando de todo un poco. Y bueno, como ya creo que ya tocamos suficiente del tema helénico, del tema griego, ya lo estuvimos tocando durante varias semanas, pues ya como se los había prometido, a partir de esa semana vamos a empezar a tocar otros temas. No quiere decir que no vayamos a volver a tocar los otros temas, pero los vamos a dejar para más adelante, ¿sí? Esta semana quiero que demos un viaje hacia África, ¿sí? Hacia el origen de la humanidad. Vamos de vuelta al continente donde comenzó todo y quisiera que partiéramos, ahorita que estoy aprovechando esos momentos en que el África, como desgraciadamente desde hace muchos años no la está pasando bien, y en general creo que el mundo está muy convulso. Creo que actualmente estamos viviendo en un momento en que la sociedad y todas las culturas están como en un punto de abandonar las cuestiones lógicas y irse, mejor dicho, por simplemente ver quién puede dominar a base del garrote a otros, ¿no? Entonces, eh, creo que la siguiente historia que vamos a tocar esta semana lo resume muy bien. Entonces, esta historia en particular es de esas historias que me gustan porque son mitad leyenda y están basadas en algo real, ¿sí? Entonces, me gustan esas historias en donde podemos combinar las creencias con hechos que ocurrieron, ¿sí? Entonces, esa creo que son de mis historias que más me encantan. Y ahorita vamos por eso a platicar. El capítulo de esa semana se llama Bultungin. Y ustedes me dirán, oye Tavo, pero ¿qué cosa es eso, no? ¿Por qué se llama así? Bueno, el capítulo de esa semana se llama Bultungin porque Bultungin es una criatura que aparece en la creencia popular de varios pueblos, sobre todo que se encuentran en las regiones entre los países de Sudán, Sudán del Sur y Chad, en esa región principalmente de África. Ahí se cree mucho en esto, que es... ¿Y qué cosa es Bultungin? Bueno, Bultungin es una especie, es un nombre llena. Para que tengamos un poco en el comparativo, creo que para los que vivimos bajo el dominio occidental, siempre tenemos más en nuestra mente los hombres lobo, ¿no? Los hombres lobo que se transforman con la luna llena, que solamente pueden ser acabados con una bala de plata, etcétera. Creo que esa es como que la historia más popular de lo que conocemos de los hombres lobo. Hay más historias, pero bueno, digo que esa es la que en resumen, ¿no? La que más conocemos. Pero, ¿habían ustedes escuchado hablar acerca de los hombres hiena? Bueno, pues esta historia es de la que vamos a platicar esta semana para que ustedes conozcan un poquito
sobre estas historias que vienen desde ese otro continente y que también son muy interesantes. Y bueno, y creo que queda perfecto ahorita que vamos a platicar de esta historia, porque apenas el pasado 15 de abril, en Sudán ahorita están viviendo otra guerra civil más, que empezó en el 2022, si no me falla la memoria, 2022-2023. Y lamentablemente, pues como esta guerra no está pasando en Europa, es decir, como en esta guerra no están involucrados los países ricos occidentales, pues como siempre no tienen menciones en las noticias, salvo que escasas menciones, muy breves y vuelta a la página, ¿no? Digo, lo vimos cuando, por ejemplo, inició la guerra en Ucrania, que toda la prensa occidental se volcó en el de hay que unirnos, que esta pobrecita gente de Ucrania, y está bien, es cierto. Siempre cualquier persona que esté pasando por una condición de guerra es lamentable. Pero también nos podemos dar cuenta, como siempre, es el doble discurso, ya que no era el de cuando empezó la guerra en Ucrania, la gran mayoría de los países europeos empezaron a abrir sus fronteras, dar facilidades, transporte, etc. Es decir, todos los ucranianos bienvenidos. Pero ¿qué pasó cuando inició la guerra civil en Siria? Por ejemplo, ¿no? O cuántas otras guerras, o la guerra civil en Libia, por ejemplo, en el Líbano, la agresión israelí contra Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí no es pobre gente, vamos a ayudarlos, no. Tintes políticos, raciales y culturales que ustedes quieran, pero la realidad es que así es como se está manejando, ¿no? Y bueno, ahorita estamos platicando de este país que no le está pasando bien. Sudán está viviendo una guerra civil nuevamente, después de que se la han pasado en guerra tras guerra y demasiada inestabilidad. Y desde el 2002 están en conflictos bélicos, imagínense. Del 2002 al 2007, luego descansaron un poco, por decirlo así, al 2011, luego hasta el 2020, y apenas acababa de terminar la guerra civil con un nuevo presidente y todo, y de vuelta, otra vez al conflicto. Quitaron al presidente, y actualmente están luchando en Sudán el líder del ejército contra el líder de otra facción de fuerzas armadas que también tiene el ejército, es decir, fuerzas armadas contra fuerzas armadas, y comenzó la guerra civil, y actualmente ya se está dividiendo en más grupos. Bueno, es un desastre, no tiene para cuándo, y sobre todo cuando ambos bandos reciben financiamiento de potencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los países ricos están interesados en Sudán? Pues es muy simple, porque pues Sudán tiene grandes yacimientos de cobre, de minerales, de diamantes. Entonces, es claro que siempre hay una razón para estar ahí. Y pues se aprovechan de un país que no le está pasando bien, que también se está prestando para que los demás se aprovechen en este río revuelto y ganancia de pescadores, ¿no? Pero bueno, ya, no me distraigo con el tema. La verdad es que es una situación muy, muy crítica. Ojalá que en algún punto las organizaciones que pueden hacer algo y los países que pueden hacer algo lo hagan, porque ya van casi 3 millones de desplazados, 300,000 muertos, etc. La situación es muy crítica en ese país, en uno de los países más pobres del mundo. Todavía tienen esta crisis, pero el problema es que también sus vecinos alrededor también están en crisis. Entonces la gente no tiene ni para dónde hacerse, y algunos, los que pueden permitírselo y quieren arriesgar sus vidas, intentan llegar hasta Europa, con todos los riesgos que eso implica, ¿sí? Pero bueno, entonces esperemos que ojalá la guerra acabe pronto, ojalá, pero de momento lo veo un poco complicado. Pero rescatando parte de lo que parte de lo que es el pueblo de Sudán, quise rescatar esta historia
que a mí me llamó mucho la atención y que espero que también a ustedes sea de su agrado, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya después de esta introducción, sin más preámbulos, la historia de esta semana se titula Bultungin. Bultungin. Vamos a conocer en esta historia lo que cree gente que vive en el sur de Sudán y en Chad. Encontrarás algunos parecidos con otras historias que quizás como yo te gusten los relatos de monstruos y criaturas mitológicas. Para la gente que vive en esta parte del mundo, tienen cierto rechazo por aquellas personas que trabajan con fuego para transformar materiales, específicamente para trabajar con metales. A la gente que manipula los metales, se le considera que lo que está haciendo lo logra porque ellos tienen pactos con los espíritus, es decir, que son brujos. Es por ello que en esta parte del planeta es difícil encontrar herramientas de metal, y no hablo solamente de cuchillos y tenedores, sino inclusive herramientas de trabajo como machetes o productos enlatados. Imagínense vivir en un lugar del mundo en donde la gente te podría juzgar y no te deja tener al alcance una simple lata de comida por el temor a que esté embrujada. Los herreros son personas nómadas que visitan esta región y constantemente son víctimas de la superstición de la gente. Hace unos años atrás, un herrero que andaba de visita por esta región ofreció sus servicios a la gente. Pero al decir a lo que se dedicaba, le dijeron que no lo podían dejar dormir dentro del pueblo. Así que le dieron una pequeña choza que estaba en una colina fuera del pueblo. Un señor le compró un cuchillo y le preguntó que si le podía hacer otros más. El herrero, feliz por tener trabajo, aceptó y le dijo que fuera en una semana por ellos. Al terminar la semana, el hombre visitó al herrero y se puso a platicar con él. Estaba tan animada la charla que se les pasó el tiempo y se hizo de noche. Finalmente, el hombre se despidió del herrero y se fue caminando hacia el pueblo. En el camino, comenzó a escuchar que un grupo de hienas andaba cerca y el hombre, aterrado, comenzó a correr hacia el pueblo para pedir ayuda. En la oscuridad, las hienas comenzaron a perseguirlo, pero notó que de pronto las hienas huyeron al ver que una hiena enorme, del tamaño de un hombre y tan feroz que nunca hubiera podido pensar que existía un ser así. Vio un Bultungin, que significa hombre hiena. Y de acuerdo con la creencia, los hombres hiena son hombres que pueden convertirse en hiena porque lo logran por medio de la magia. El hombre llegó a la aldea y junto a la casa del vecino encontró una joven pareja que habían sido asesinados. Entonces convocó al pueblo e hicieron una reunión de emergencia para ver quién había cometido semejante crimen. Y entonces el hombre les dijo que vio a un hombre hiena cerca del pueblo. Y después de una breve investigación, decidieron que el único que podía haber sido era el herrero. Así que se juntaron todos y prepararon un plan para desenmascarar al hombre hiena. Decidieron hacer que una joven mujer se desnudara por completo y se cubriera todo su cuerpo con sangre de res y fuera y le tocara a la puerta del herrero. Si era un hombre hiena, intentaría meterla a su casa. Si no, la vería y cerraría la puerta, porque eso es lo más lógico. Así lo hicieron. La mujer tocó la puerta y el herrero se asomó y vio a una mujer completamente cubierta de sangre y sin entender qué pasaba, la tomó de la mano pensando que estaba herida y la hizo pasar para que se sentara mientras le daba una toalla para limpiarse y buscar dónde estaban sus heridas. Después de esto, el hombre fue atacado por todos y el herrero se quedó sin entender qué pasaba, pero trataba de defenderse inútilmente. La gente lo amarró, lo sujetó y lo colocaron en un árbol. Ahí lo tuvieron y comenzaron a interrogarlo. Sus razones no importaban en lo absoluto, porque la gente ya había llegado a una conclusión. Él era el hombre hiena, porque tenía la capacidad de manipular el metal, y eso es algo que solo se puede hacer con magia.
Él trataba inútilmente de explicarles que eso no funciona así, que él tenía unos hornos y que podía mostrarles cómo puede hacerse este trabajo, pero la gente no lo escuchó. La gente lo golpeó y lo dejó amarrado. Una vez que estuvo herido, se fueron y lo dejaron ahí, porque sabían que el olor a sangre y las heridas atraerían a las hienas en la noche. Las hienas poco a poco se acercaron. El hombre gritaba y suplicaba por su vida. Sin embargo, la gente del pueblo no lo escuchaba. Después comenzaron a escuchar los gritos de horror del hombre mientras las hienas lo mordían y lo desgarraban para comérselo vivo. La gente, después de que dejaron de escuchar los gritos, empezaron a celebrar porque habían matado al Bultulgin, y nadie se dio cuenta que los cuerpos de los jóvenes que habían sido asesinados con cuchillos que el rastro marcaba que indicaban junto a la casa del hombre que había visitado el herrero. Fin. Bueno, esta es la historia de esta semana, de Bultungin. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí me gusta. Creo que hay varios casos en que estos malos entendidos han llevado a esta violencia colectiva, a la que llamamos linchamientos, y la gente ya decide que necesita solamente algo parcial a una prueba y con eso pueden sacar una conclusión y con ello toman un veredicto y ya no importa nada más, ¿no? Todo lo demás no importa. Entonces, el pobre, en este caso, el Bultungin, esto me recuerda mucho cuando estuvimos platicando en semanas anteriores, se acordarán, cuando platicamos en otra temporada acerca de los Wendigos, ¿no? De estas criaturas en las que creen los pueblos que viven entre la frontera de Canadá y los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos. Y estábamos platicando de un caso de un hombre que mató a su suegro porque era un Wendigo, ¿no? Y bueno, entonces aquí pasa algo similar, ¿no? Un hombre en un pueblo en el que nadie tenía cuchillos, porque pues tener un cuchillo puede ser asociado a que tú eres un brujo. Y hay pueblos en los que ser un brujo pues no es muy buena idea. Digo, no podría ir yo diciéndoles ahí, hola, soy Tabo X y esto es Brujo X, porque tal vez no la liberaría por el simple hecho de decir que soy brujo. Pero es curioso, ¿no? Cómo la gente puede tener este doble discurso. En esos mismos pueblos no permiten que vayan doctores porque van a traer una jeringa para vacunarlos, pero sí permiten que un curandero les dé una poción y aunque en cierta forma también es una especie de brujo. No lo sé. Ustedes me dirán sus opiniones. Para mí lo que le pasó a este pobre herrero pues también es un acto de injusticia. Las muertes de los jóvenes también quedaron así, impunes. ¿Y qué habrá pasado? ¿Quién lo hizo? Bueno, pues ya ustedes ya escucharon la historia y pudieron darse cuenta de todo este relato, ¿sí? Que digo, ¿cómo es posible que se pueda a veces llegar a ese tipo de conclusiones? Eso me recuerda también algo que pasó hace poco en el estado mexicano de Tlaxcala. Le pasó a un par de personas que fueron acusadas erróneamente de un acto y estuvieron a punto de ser linchadas. Entonces, dos muchachas iban caminando y empezaron a correr hacia donde estaba la gente porque vieron que un chico las seguía y este chico traía una sudadera y traía cubierta la cabeza. Entonces le dijeron a la gente que se veía sospechoso y que probablemente el tipo las quería abusar de ellas, ¿no? El tipo al que se referían era un adolescente de 13 años que iba con su capucha y con los audífonos puestos porque su papá lo acababa de mandar a comprar tortillas. Tuvo la mala fortuna de que no se dio cuenta a tiempo de lo que estaba pasando por ir absorto en su música y concentrado en ir a lo que iba. Se dio cuenta cuando lo empezaron a golpear y trataba de explicar qué estaba pasando.
Después su padre, que estaba cerca, lo intenta rescatar y a ambos la multitud los empieza a golpear hasta el punto de casi matarlos. Salvo que afortunadamente la policía llega, los rescata y evita que los asesinen. Y ya después entonces las muchachas finalmente explican por qué empezaron a golpearlos hasta la muerte. Y pues fue el de, es que los vimos sospechosos. Pero les dijo algo, ¿no? Ok. Me suena algo muy parecido como en este caso, ¿no? En el caso de este Voltungin. Matan a alguien. No es para nada sospechoso, guiño guiño, el que la única persona en el pueblo compró un cuchillo. No dijo por qué quería más. Sí, sabía que en su pueblo no se pueden usar, ¿no? Pero se lleva un cuchillo, luego pide por más, luego casualmente no está en todo el día para tratar de mantener una coartada y se ponen a pensar en esa parte de la historia. Y... ¡ay, los mataron! A él no le pasó nada y él es el que supuestamente estaba siendo perseguido por las hienas, ¿no? Y entonces lo acusa el herrero, todos van, hacen esta especie de acto que me suena como muy medieval. Me acuerdo mucho que una vez tuve la oportunidad de ir al Museo de la Inquisición y luego ahí te explicaban algunos de los métodos que tenía la Santa Inquisición para averiguar cuando una persona era bruja o cuando era brujo, ¿no? Y había uno de estos actos que te ponían de, por ejemplo, de que le atravesaban la piel del dedo con una aguja. Y si no sangraba, eran brujo, ¿no? Y uno lo puede hacer. Y, eres un brujo. Y entonces a la hoguera, ¿no? O a cualquier acto de tortura de los muchos que tenían para torturar personas, pasaban, ¿no? También una vez vi tenían un barranco y hacían que aventaban a la mujer. Y si volaba, era bruja, ¿no? Y ya, y si se moría, pues ya, se salvaba, ¿no? Quedaba perdonada por su pecado y su osadía de practicar la brujería. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha tela de donde cortar. Siempre ha habido esta cuestión de que hay muchos grupos con resistencia a tratar de dar la explicación a lo desconocido. Y cuando no podemos entender algo, muchas veces o lo asociamos con cosas que pudieran, si no tienen un soporte en lo que tenemos por aceptado, podemos descalificarlo. Y cuando eso es muy, muy fuerte la evidencia y no queremos aceptar que estamos en un error, ¿qué hacemos? Brujería, ¿no? Es algo maligno. Pero bueno, creo que lo maligno está realmente en las personas que no se detienen a pensar en que van a dañar a otros y lo quieren hacer así sin más, ¿no? Bueno, espero que este capítulo les haya gustado, que esta historia haya sido de su agrado. Ya estaremos preparando la próxima semana nuestro siguiente episodio. También quisiera recordarles que están los formatos animados de algunas historias que ya hemos contado aquí en este podcast. Por si ustedes tienen interés, igual siento que es un excelente trabajo. Quiero agradecerles ampliamente a mis hermanas que son parte del equipo de trabajo de este podcast de Brujo X. Les agradezco a ambas. Y bueno, véanlas, están ahí en las redes sociales. Ahí puedes encontrarlas. Recuerden seguirnos en este canal de YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales. Y bueno, aquí estamos y estaremos la próxima semana con otra gran historia, ¿sí? Bueno, pues esto es Brujo X. Y recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!